felicidad del perdón. La felicidad del perdón. Salmo 32. Salmo 32, la felicidad del perdón. Hermanos, este texto es uno de los textos que usa el apóstol Pablo en Romanos 4 y vamos a terminar nuestra reflexión justamente yendo al libro de Romanos, capítulo 4. Ya estoy adelantando pues la conclusión de nuestra reflexión. Pero aquí iniciamos pues nuestra meditación en esta tarde con este título, ¿no? Hay muchas cosas que nos pueden llevar a la felicidad. Una felicidad temporal, una felicidad circunstancial, ¿no es cierto? Siempre se dice a nivel deportivo que tanto la selección de vóley como en su momento la selección de fútbol nos han traído pues felicidad, pero también infelicidad, ¿no es cierto? En muchas ocasiones. A veces en esta situación de crisis hemos tenido felices noticias y ha habido chispazos de felicidad, ha habido momentos de tristeza. Pero aquí, en este salmo, quiero que juntamente nosotros unidos a través de la palabra de Dios podamos encontrar la felicidad del perdón, encontrar felicidad al sabernos, al reconocer el perdón de Dios, al tener nuestras conciencias liberadas de la culpa del pecado. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido en nuestras vidas el famoso cargo de conciencia, remordimiento? ¿Alguna vez no pudo dormir, a lo mejor no pudo dormir por mucho tiempo, o no pudo dormir ni siquiera bien, porque le atormentaban los pensamientos, su conciencia? Hay gente que no tiene conciencia, ¿no? Me refiero a las personas que ya su conciencia, como dice el apóstol Pablo, ha sido cauterizada. Pero el creyente y aquella persona que Dios despierta convicción de pecado, pues la culpa y la carga del pecado pesa sobre nosotros. Entonces Dios promete la felicidad del perdón. Entonces la lección para esta tarde la he resumido de esta manera. Dios quiere que, habiendo experimentado la disciplina divina y luego el perdón de los pecados, que con esa liberación podamos animar a otros para buscar a Dios, quien trata con gracia a los pecadores, porque la dicha, la felicidad del perdón cambia la vida, ¿no? Una persona que ha sido perdonada de sus pecados, pues feliz, contenta. Una persona que ha sido metida a la cárcel, ya sea justa o injustamente, y probablemente injustamente encontrará mucho mayor gozo de saber que le han absuelto y le ponen en libertad. Personas que han estado secuestradas, personas que han estado prisioneras en algún momento. Recuerdo en los años 90, aquellos rehenes que fueron capturados en la Embajada de Japón cuando fueron liberados, fue una fiesta nacional, ¿no es cierto? Pues la liberación trae gozo, trae felicidad. Pues la liberación de nuestros pecados debería ser motivo de gozo. Hoy en día tenemos muchos motivos para estar tristes, tenemos muchos motivos para estar un poco, a veces, pesimistas. De pronto escuchamos las noticias, definitivamente lo escuchamos acerca de lo que hacen nuestros gobernantes en el país, en lugar de motivo de felicidad, nos trae indignación, ¿no es cierto? Despierta incluso nuestra tristeza, nuestro dolor, ¿no? Tantas noticias que escuchamos. Frente a todo lo que nos rodea hay una buena noticia.
Dios perdona los pecados y eso debería ser motivo de felicidad. ¿Hay algún motivo para estar felices a pesar de lo que está ocurriendo? ¿Hay algún motivo para sentirnos dichosos y gozosos? La Biblia nos da la respuesta, sí, y ese motivo se llama el perdón de nuestros pecados. Entonces les animamos a aquellos que no han acogido este regalo de Dios, que abran los brazos a Cristo y puedan recibir el perdón de sus pecados. Busquen ahí el Salmo 32 y vamos a tratar en 3 partes este Salmo. Vamos a recorrer en 3 partes este Salmo. Lo he subdividido en 3 momentos. Versículos del 1 al 5, el salmista habla de la dicha del perdón, luego de la confesión y la disciplina de parte de Dios. Versículos del 1 al 5. Versículos del 6 al 9, ahí hay un error en los números. Por favor, sería del 6 al 8, del 6 al 8, la exhortación a buscar a Jehová, la exhortación de buscar a Jehová. No he hecho el cambio en mis notas, por favor ahí corrijan. Y finalmente el llamado a someterse a Jehová, versículos del 9 al 13. Comienza el salmista hablando de la dicha, luego exhorta a buscar a Jehová, y aquellos que ya hemos buscado a Jehová nos llama a someternos a Jehová. Entonces comienza con la dicha del perdón. Vamos a leer versículos 1 al 5. Nos detendremos primero en los 2 primeros versículos. En esta porción el salmista declara que ha encontrado el gozo del perdón cuando confesó su pecado, pero solo después de haber soportado la disciplina divina. Bien, dice así versículos 1 y 2. Ambos versículos comienzan con esa palabrita que significa feliz, dichoso, bendito, bienaventurado, está traducido en nuestras Biblias. Versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David declara aquí esta bienaventuranza, esta dicha, esta felicidad celestial de aquellos que no ocultan su pecado, sino más bien encuentran el perdón completo en Dios. En realidad, este pasaje nos muestra la palabra pecado de 3 maneras diferentes. Miren, comienza diciendo transgresión, luego dice pecado, luego dice iniquidad y finalmente engaño. La palabra pecado, que aparece la primera, transgresión, que es la primera palabra que aparece en nuestras Biblias, es la palabra que se puede traducir también como rebelión, crimen, delito. La Biblia nos dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Normalmente, cuando decimos la palabra criminal o delincuente, a nuestra memoria y en nuestra mente viene la imagen de alguna persona que pertenece a alguna banda o a una persona que pertenece a una organización criminal, lo que llaman crimen organizado, le llaman ahora, ¿no? Estas organizaciones criminales, uno pues se imagina pues a los mafiosos del gobierno o de en este caso, la gente que está en el poder. Mucha gente no se da cuenta que los más desalmados y los que tienen en su haber más muertes que las bandas delincuenciales que extorsionan en nuestras ciudades son aquellos que visten de saco y corbata y que pueden ocupar algún puesto a nivel nacional y mundial. Pues nos viene a la mente esa clase de personas
pero de acuerdo a la Biblia, todos nosotros somos delincuentes delante de Dios. Porque hemos transgredido no la ley humana, hemos transgredido y quebrantado la ley divina. Delante de Dios, nosotros hemos cometido crímenes y delitos. ¿Qué crimen he cometido yo? El Señor dice, oísteis que fue dicho en el Evangelio según Mateo capítulo 5, el Señor denuncia, dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del infierno o culpable de juicio. O sea, ¿cuántas veces hemos cometido delito? ¿Alguna vez se ha enojado contra su hermano? ¿Alguna vez se ha enojado contra su esposo, contra su esposa, contra sus hijos, contra sus padres, contra sus hermanos, contra el pastor, contra los miembros de la iglesia? Pues dice la palabra de Dios que hemos transgredido. Somos, en ese sentido, delincuentes y criminales. ¿Suena fuerte? Sí. Pero si no nos vemos así delante de Dios, entonces no vamos a ser felices, mientras que no reconozcamos que hemos cometido delito y crímenes delante de Dios. Pero dice, bienaventurado a aquella persona que a pesar de haber cometido crímenes y delitos delante de Dios, transgrediendo, faltando a la ley de Dios, su pecado ha sido perdonado. Literalmente en hebreo dice, su pecado ha sido quitado, su crimen ha sido quitado. Así aparece ahí en la lista de lo que ustedes seguro tienen ahí en pantalla. En segundo lugar dice, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada, es decir, ha sido quitada y cubierto su pecado. Utiliza ahora una figura de la vestimenta, cubrir, así como cuando nosotros cubrimos nuestra desnudez, lo tapamos. Cuando hay algún error, alguna falla en alguna construcción, pues yo recuerdo cuando habían algunos albañiles que estaban haciendo una casa y yo estaba ayudando, era ayudante de albañil, pues yo veía que ya no tenían el cuidado de poner la plomada y hacer rectas las paredes. Y uno de ellos, muy orondo, decía, no te preocupes, todos los errores se cubren con el tarrajeo. Y efectivamente, cuando tarrajeaban, uno no veía que la pared estaba muy chueca, ¿no? Del otro lado, que no estaba tarrajeado, uno veía toda la pared que estaban los ladrillos no alineados. Pero Dios cubre. Imagínense, nosotros si pusieran una especie de proyector en nuestro cerebro y proyectasen todas las cosas malas que hay en nuestras mentes y corazones y lo hagan público y lo pasen en algún canal de televisión, nosotros sentiríamos mucha vergüenza de que nos descubran nuestros más íntimos y malos pensamientos, incluso nuestros resentimientos, amarguras, lo pongan así públicamente. El Señor dice, yo lo cubro, yo cubro tu maldad. Eso nos trae alivio, que Dios no lo divulgue, sino más bien Dios dice, yo voy a cubrir tu pecado, voy a vestir tu desnudez. Tercer lugar, dice, bienaventurado el varón, el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ahora trae el pecado usa el contexto comercial. Cuando uno va a la tienda y no tiene efectivo, normalmente aquí en nuestro país decimos voy a pedir a crédito, voy a pedir fiado, pues la señora de la tienda pone ahí en el cuaderno, anota lo que hemos llevado y cuánto es la deuda. Pues dice aquí la palabra de Dios, literalmente, bienaventurado el hombre a quien Jehová no le lleva la cuenta de su iniquidad, de su maldad. Vas al cielo y
De acuerdo a la Biblia dice que ahí están los libros donde están nuestras obras. Y que vayas delante de Dios y le digas: Señor, yo he hecho muchas cosas malas. ¿Puedes mostrarme aquel libro donde has anotado todas las cosas malas? Y el Señor nos dice: mira, aquí está. Y de pronto nos muestra y está en blanco, está limpio, ha borrado todo, porque el Señor dice: ya tus culpas las he borrado. Bienaventurado, dice, feliz. Feliz aquella persona que, habiendo cometido delito delante de Dios, el Señor quite esos delitos, te declara inocente. Bienaventurada aquella persona que tiene la vergüenza de sus pecados, el Señor le ha cubierto. Bienaventurada la persona que el Señor no le lleva las cuentas de su pecado. Y finalmente dice: y en cuyo espíritu no hay engaño. Literalmente hemos defraudado, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos defraudado a Dios? Pero el Señor dice: ya quito de tu espíritu el engaño. Bienaventurado. Eso es una bienaventuranza. Ya Dios nos limpia del fraude. Versículo 3. Ahora vamos a ver en el versículo 3 que David revela cuán severamente fue castigado cuando no confesó su pecado. Cometemos pecado y el pecado es llamado como crimen, delito, como en este caso iniquidad y pecado, maldad. Pues dice el salmista: mientras callé, mientras estábamos en silencio, dice, mientras no declaré mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El salmista, mientras cayó y no declaró su pecado, sufrió incluso físicamente. ¿Ha visto gente que se acaba por dentro? Puede tener un rostro muy fino, muy delicado, pero por dentro uno, si no declara su pecado y carga con sus culpas y lo calla y lo tiene en silencio, envejece, se va carcomiendo, es como el cáncer, la carcoma de los huesos. Ahora, aquí la mención de los huesos se refiere a la persona en su totalidad. Esta es una frase muy conocida, muy usada en los salmos, en el Salmo 31, en el 32, en el 38, en el 42, en el 102, en el Salmo 6, la encontramos esto de que se envejecen y se afectan los huesos. Dicen que cuando uno sufre una fractura, yo una vez sufrí una fisura en el hueso, y ya de por sí la fisura era muy dolorosa. Imagínense una fractura en el hueso, y peor cuando queda expuesto el hueso. Pues él experimentó ese dolor interno por causa del pecado. El pecado ocultado en el corazón. El ser humano ha sido diseñado por Dios para no soportar la maldad, para que busque al Señor. Ese es el remedio que Dios ha puesto en este caso al creyente. Nosotros los seres humanos tenemos ese diseño divino en donde Dios ha conectado pues las alarmas naturales en nuestros organismos, de tal manera que, por ejemplo, si algo en nuestro cuerpo nos duele, entonces vamos al médico, porque esa es la alarma natural que ha puesto Dios. En el espíritu, Dios ha puesto esta alarma espiritual y hace que se envejezcan los huesos. Es decir, Dios hace que el pecado nos afecte y nos cause el dolor. En el versículo 3 y el versículo 4 dice el salmista que él gemía, es decir, le causaba dolor. Versículo 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. En otras palabras, hay un escritor que dice
verano suena como a caliente y es probable de que usted pueda estar literalmente hablando de que le dio hasta fiebre, ¿no? Pero en este caso, otro escritor dice que probablemente se refiera a ese tormento espiritual y mental que está sufriendo por su pecado. ¿Te atormenta el pecado, la maldad? Si no pasa nada, hay que tener mucho cuidado. En una ocasión, un pastor explicaba de esta manera la conciencia. Él decía que cuando él iba a la iglesia, junto a su casa, tenía que pasar por unas rejas y había un perro enorme que en un primer momento se le abalanzó por entre las rejas y le quería morder. El pastor lo vio y se asustó, pero luego siguió su camino. Al regreso, él ya con temor se alejó de la reja y pasó nuevamente, y el perro, pues todo furioso, comenzó a ladrarle. Si no hubiera esa reja, le hubiera mordido. Entonces todos los días el pastor estaba preocupado por el perro, porque vaya a ser cosa que la reja esté abierta y salga el perro a morderlo. Entonces pasó una semana y el perro le ladraba y le ladraba, hasta que llegó un momento en que el perro ya comenzó a mirarlo y ya no le ladraba tanto. Luego averiguó el nombre y se aprendió el nombre, y el perro, cuando lo veía y el pastor le pronunciaba el nombre, el perro lo reconocía, ¿no? Y ya no lo ladraba, se tranquilizaba. Pero luego el pastor comenzó a tirarle pancito y el perro ya comenzó a comer de la mano del pastor. ¿Y saben qué? La historia terminó con el perrito meneando la cola al pastor. A veces, cuando el pecado pasa por nuestras vidas, nuestra conciencia se despierta como aquel perro furioso contra el pecado. Pero luego de estar vez tras vez en lo mismo, ya comenzamos a notarlo como algo normal, como algo que ya no nos causa dolor ni remordimiento. Y ese es el peligro que puede haber en nuestras conciencias. Pero el salmista no era esa clase de personas. Su conciencia no estaba acostumbrada a la maldad. Su conciencia estaba y era mantenida despierta. Los que no conocen a Dios son insensibles al pecado. Si hay alguna persona que dice ser cristiana, pero no le pesa en su conciencia la maldad, pues que revise su fe. Porque el Señor habla de ellos como personas que tienen la conciencia cauterizada, personas gobernadas más bien por la maldad. Pero él sí estaba adolorido por su maldad. Él, aunque aparentemente nadie sabía lo que estaba ocurriendo, pero en su corazón por dentro se estaba derrumbando por su pecado. Versículo 5. El salmista David afirma cómo él, al confesar sus pecados, Dios le perdonó. Dice así la palabra de Dios, versículo 5. Él ya no pudo soportar esa situación. Dios usó ese juicio. Y mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad, mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Me gusta cómo lo pone este autor, ¿no? Y en el Salmo, ¿no? Pero es interesantísimo, ¿no? En la Biblia encontramos, por ejemplo, en el libro de Proverbios, 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Y Job, en el capítulo 31 del libro de Job, en versículo 33, él habla que él se sentía incapaz de estar encubriendo su pecado. Cuando el hombre cubre su pecado, entre comillas, en realidad lo está encubriendo. Eso se llama encubrimiento.
eso se llama complicidad, eso es maldad. Pero cuando Dios cubre el pecado, cuando Él es el que cubre nuestro pecado, eso se llama perdón. Y Dios perdona cuando el ser humano, nosotros vamos a Él en arrepentimiento y le confesamos nuestros pecados. Él dice que no trató de acomodar, no trató de disimular o explicar o justificar su maldad, sencillamente la confesó delante de Dios. Mi pecado te declaré, no encubrí. Es decir, yo no traté de ocultarlo. El que cubre los pecados no es el ser humano, el que debe cubrir nuestros pecados es Dios. Ahora, el salmista nos está de esta manera llevando a nosotros a la misma situación, que debemos llegar a ese punto. Si nuestras conciencias está usando Dios para despertar nuestra sensibilidad contra la maldad, pues Dios espera de nosotros que vayamos ante Él y le declaremos nuestra maldad, que no encubramos nuestros pecados, que se los confesemos. Y el Señor dice ahí, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Es una cita directa de lo que encontramos en 2 de Samuel 12:13, cuando Natán le dice a David, porque David dice, he pecado contra Jehová, y Natán, al ver la respuesta y al escuchar esa confesión de parte de David, dice, tus pecados han sido remitidos por Dios. Jehová ha remitido tu pecado, literalmente, Jehová ha quitado, te ha perdonado. El Señor espera pues arrepentimiento y confesión de pecado. La segunda parte, versículos del 6 al 8, la segunda parte, versículos del 6 al 8, dado que Dios promete felicidad a aquellos que hemos cometido pecado, crimen, delito, maldad, promete perdón, promete no llevar la cuenta, promete cubrir nuestro pecado, y sabiendo que el pecado en realidad nos trae infelicidad, nos trae dolor, destruye nuestro ser, pues el mejor camino es la confesión de pecado y Dios perdona nuestros pecados. ¿Cuál camino vamos a elegir? ¿El camino del gemir, del dolor, que nuestros huesos se carcoman porque guardamos allí nuestra maldad? ¿O más bien vamos a confesar nuestros pecados y vamos a ser liberados y vamos a tener gozo, dicha, felicidad? Sí, hay tantas cosas que están pasando. ¿Cuántos de aquellas personas que están siendo descubiertas desde que está viendo todo esto, destapes de corrupción, y no solo en este gobierno, sino todas las cosas que están habiendo, no solo en la sociedad, sino incluso dentro de las iglesias, cuántas personas están sufriendo por su pecado y tienen a la mano la clave para la felicidad, pero no lo quieren hacer, porque no quieren confesar su pecado, lo quieren cubrir, lo quieren encubrir. Pero el Señor dice, confiesa delante de Él tu pecado y Él te dará el perdón. Pero ahora viene la exhortación a todos nosotros. Exhortación de buscar a Jehová y animar a otros a buscar a Jehová. Dice así la palabra de Dios, versículo 6 y versículo 6. Dice, por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. El salmista anima a todos aquellos que son fieles a Dios, piadosos, es la palabra santo, en hebreo, hasid. Esta palabra se refiere a todos aquellos que de verdad, de corazón sincero y piadoso están buscando a Dios. Dice el salmista que ore pues a Dios, busca a Dios. El salmista anima a otros a buscar a Dios porque Él trata con bondad a los que confían en Él. Los fieles deben orar a Dios mientras se le puede encontrar, para que puedan encontrar seguridad cuando vengan los problemas, las muchas aguas, las inundaciones. Hoy día en la mañana estábamos hablando cómo es que se ilustra
la devastación, la destrucción, la venida de un ejército y la aniquilación de las personas a través de la inundación en el libro de Daniel, tanto en el capítulo 9 como en el capítulo 11. Y es que desde que Dios envió el juicio a través del diluvio, el diluvio y la inundación vino a simbolizar, pues, en este caso, el juicio divino. El juicio y en este caso la devastación. Pues aquí en la palabra de Dios dice, si oramos al Señor y buscamos a Él como lo hizo el salmista pidiendo perdón, el Señor no enviará su juicio contra nosotros. El Señor nos cubrirá y encontraremos pues seguridad cuando vengan los problemas, las circunstancias que en este caso se representan como la inundación de muchas aguas. Versículo 7, el Señor promete ser nuestro refugio. Dice aquí, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Bueno, el Señor Jehová protege, preserva a su pueblo de la angustia y lo rodea. Cuando dice aquí, cánticos de liberación me rodearás, aquí literalmente en el texto dice, con gritos de liberación. Es como cuando las personas que están aprisionadas, atrapadas, de pronto salen a las calles a gritar de alegría. Yo recuerdo una imagen vívida, es un video cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial y la gente comenzó a reventar cohetes, la gente salía a las calles, hasta los novios salían a celebrar dándose un beso en la calle con tal de mostrar su alegría, su gozo. Cuando el Perú clasificó al Mundial de Rusia en el 2018, mi familia y yo estábamos por el sur y la gente salió en caravana, pasaban en la Panamericana los ómnibuses tocando el claxon, la gente salía con banderas. Pues aquí dice la palabra de Dios que cuando uno, en este caso, es protegido por Dios, es librado del juicio por Dios, porque Él perdona nuestros pecados, dice la reacción del pueblo de Dios debería ser esa, grito de júbilo, ¿no? El saber que Dios te ha perdonado debería causar en tu corazón un grito como cuando gritas a todo pulmón ese gol de Perú o ese punto de aquellas manos morenas del vóley. Pues así deberíamos también gritar de alegría porque Dios nos libera y Dios nos protege. Versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En otras palabras, el Señor estará cuidándonos, protegiéndonos y Él nos va a guiar por el buen camino. Dios protege, Dios nos guía a aquellos que confiamos en Él. Entonces, hermanos, el Señor en su palabra nos anima a venir a Él y confesar nuestros pecados y ser liberados y perdonados. Termina el Salmo, versículos 9 al 11, diciendo, no seáis como el caballo. Termina con un llamamiento a someternos a Dios. Él instruye, el salmista, a todos nosotros que no rehusemos la sumisión a Jehová y que nos sometamos a Dios sin que Él tenga que obligarnos, sin que Él tenga que forzarnos a hacerlo, sino venir voluntariamente a Dios. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Cuando he leído esto, se me dibuja una sonrisa a mis adentros, ¿no? El Señor cuántas veces
me habrá visto y dice, eres peor que el caballo o la mula, ¿no? Porque somos tercos. A veces estamos andando en el mal camino y el Señor nos dice, oye, yo te doy felicidad, ¿para qué sufres? ¿Para qué estás ahí apesadumbrado por tu maldad? Puedes ser liberado, yo te perdono. Y nosotros estamos ahí duros, no nos queremos someter a Dios. Somos, como dice aquella frase, más tercos, ¿no? Muy tercos, más tercos que una mula. Pues el Señor así nos dice aquí en su palabra, mira, ahí está en su palabra. No sabía, pastor, que estaba esa frase en la Biblia, sí, pues ahí está. ¿Cómo nos ve el Señor? Que somos a veces muy tercos. El Señor dice, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno. O sea, no debes esperar que Dios te diga, no quieres obedecer, pues a las malas te voy a hacer obedecer. No, no seamos así, dice. Porque si no, no se acercan a ti, dice, ¿no? El Señor quiere que vayamos a Él, no porque estamos obligados, porque en realidad, como dice al final, no nos estamos realmente acercando de corazón. Dios quiere que voluntariamente nos sometamos a Él. Luego dice el versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. La misericordia es el amor leal de Dios. Dios tiene misericordia porque Él hizo un pacto, y a pesar de que nosotros, como hemos visto, hemos cometido delitos, maldades, iniquidades, transgresiones, sin embargo el Señor tiene misericordia. O sea, si nosotros somos impíos, si nosotros no nos arrepentimos de nuestras maldades, lo que nos espera es el dolor, pero el Señor dice, ¿para qué vas a ir por ese camino? Hay esperanza en Jehová y Él más bien pone a disposición nuestra su misericordia. Termina el Salmo como comenzó, alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. David llama a todos los justos a que nos regocijemos en el Señor. Hermanos amados, hermanos queridos, que Dios nos ayude a buscar al Señor en arrepentimiento, que no estemos encubriendo nuestra maldad. ¿Tienes en tu corazón cosas ocultas? Hay cosas que estaremos nosotros teniendo ahí que solo Dios y tú conocen. Que Dios nos ayude a acudir a Él y no estar envejeciendo por dentro, pero envejeciendo no porque pasan los años, sino envejeciendo por el pecado que nos va carcomiendo. No permitamos eso. Más bien acudamos a nuestro Dios misericordioso, confesemos nuestra maldad y descansemos en su perdón y gocémonos, tengamos ese corazón alegre, gozoso, feliz en el Señor. Quiero que vayan conmigo ahora, como les dije, a Romanos capítulo 4. ¿En quién encontramos pues el cumplimiento de esto que encontramos aquí? La felicidad del perdón de los pecados. Pablo en Romanos capítulo 4 nos dice aquí en los versículos del 6 al 9. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y pregunta el apóstol Pablo, ¿es pues esta bienaventuranza, esta felicidad solamente para los de la circuncisión? Es decir, ¿solo era para los judíos? Dice, o también para los de la incircuncisión, es decir, nosotros los que no somos judíos. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Versículo 10, ¿cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión, es decir, siguiendo el judaísmo, o en la incircuncisión, sin ni siquiera ser judío todavía. Versículo
9 dice, porque decimos, o versículo 10, no, es en la circuncisión, dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, mientras él no estaba sometido a la ley judía, y el Señor aquí en su palabra nos muestra el ejemplo de Abraham, lo conecta el apóstol Pablo. Uno puede encontrar felicidad de que sus pecados sean perdonados, pero cuando pone su fe en Jesucristo. El apóstol Pablo aquí está hablando de poner la fe en el Señor. Venimos con fe al Señor, arrepentidos nuestros corazones, y le confesamos nuestros pecados. Ahora bien, Dios nos perdona porque nuestros pecados han sido perdonados debido a que le hemos impresionado con nuestra confesión. No, recordemos la figura, Dios cubre, Dios no toma en cuenta porque alguien tenía que haberlos pagado, y ese alguien es Cristo. Por Cristo nuestros pecados son perdonados. Por Cristo podemos ser felices. Por Cristo podemos tener la dicha de tener una conciencia limpia y dormir tranquilos que nuestros pecados no serán contados por Dios. Y podemos nosotros estar gozosos y felices porque el Señor es nuestro refugio. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos.